Bueno, estudiosos, muy buen día o buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estén viendo esta grabación. Entonces vamos a hacer nuestra primera presentación respecto al módulo uno de nuestro curso enfocado a la gestión del tratamiento productivo. En esta presentación vamos a iniciar con unos conceptos iniciales a modo de introducción. Vamos a hacer un poco de énfasis en lo que es el mantenimiento predictivo, que va muy de la mano con el TPM. Al final vamos a revisar algunos apuntes sobre las actividades evaluables de este primer módulo. Hacemos una sesión de preguntas y respuestas por si se conectan compañeros y daremos unas conclusiones finales. Entonces vamos a arrancar con la presentación. Estoy pendiente por el chat si se va conectando gente para que envíen sus comentarios y los podamos socializar de manera sincrónica. Entonces vamos a introducirnos un poco al mantenimiento total productivo, por sus siglas en inglés, TPM. Una de las herramientas más utilizadas en estos tiempos contemporáneos y que muestra como una evaluación de los distintos tipos de mantenimiento que han surgido en la historia. Ya vamos a hacer un repaso histórico. De pronto ustedes en sus otras asignaturas han visto algunos conceptos básicos del mantenimiento y han analizado sobre todo pues los tipos de mantenimiento teóricos en un ámbito clásico, lo que es el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo y en especial el mantenimiento predictivo, que va muy de la mano con el mantenimiento TPM. Adicional, también se maneja mucho en el sector industrial el mantenimiento RCM, que es el basado en confiabilidad, que seguramente pues también han escuchado o han leído por ahí sobre este tipo de mantenimiento. Entonces vamos a iniciar definiendo algunas cositas claves que son fundamentales para el desarrollo de este tipo de mantenimiento. Entonces, a manera de introducción, podemos decir que el mantenimiento total productivo TPM proporciona un enfoque integral del ciclo de vida para la administración de activos. Nos vamos a enfocar sobre todo en los activos que tiene una empresa o una industria. Minimiza las fallas de los activos, los defectos de producción y los accidentes. Entonces, igual va muy de la mano con reducir lo máximo que se pueda los inconvenientes que se pueden presentar en los activos, pero no solamente en defectos o fallas en los activos, sino también cómo esas fallas pueden llevar a deformaciones o malterminaciones en los productos finales. Y adicional a ello, pues también el tema de los accidentes, prevenir accidentes para salvaguardar la seguridad de los operadores. Un aspecto importante del TPM es que involucra a la mayor cantidad de gente dentro de una organización. Entonces es un mantenimiento que busca que se involucren en todo el tema del mantenimiento desde los sectores de la gerencia o administración hasta los sectores de producción, es decir, donde están los operarios. Entonces es una herramienta que involucra a todos los sectores posibles para la operación. Y el objetivo principal que podemos mencionar es mejorar continuamente la disponibilidad y evitar la degradación de los activos para lograr la máxima eficiencia. Esto es pues acudiendo un poco a la teoría clásica del mantenimiento, que siempre es garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y que se vea reflejado en la máxima efectividad de las empresas, en la reducción de costos, en la seguridad de los operarios y todos esos pilares
para los cuales se hacen las labores de mantenimiento. Entonces recordemos un poco qué significa activos. Entonces conocemos como activos a todos los bienes o derechos que una empresa posee. Entiéndase para esto de activos, pues lo que son los edificios, las bodegas, la estructura energética, todos los aparatos o máquinas que se utilizan para una producción, incluyendo la infraestructura de servicios. Entonces todos esos requerimientos materiales y el recurso humano pues entran parte de lo que nosotros denominamos como activos. Entonces, haciendo un poco de historia, la evolución del mantenimiento pues se puede dividir según literatura disponible. Acá hablamos de un autor, de Cabrera, que clasifica la evolución del mantenimiento dado en dos etapas. La primera etapa pues es en cuanto al cuidado físico de la máquina y la segunda etapa al cuidado del servicio que proporciona la empresa. Entonces en la segunda parte ya vemos unos conceptos más generales. No solamente vamos a procurar establecer la seguridad de la máquina o el buen funcionamiento de la máquina, sino en la segunda parte o en la segunda etapa del mantenimiento nos enfocamos en la seguridad o la protección de todo, de toda la producción. Entonces es importante definir eso. En el siglo pasado, en los primeros años, entonces por eso acá lo tenemos de esta manera, antes de 1914, casi todas las labores de mantenimiento eran de tipo correctivo, es decir, que cuando se involucrara una falla, teníamos que ir a revisar cuál fue esa falla y repararla si es posible, pero muchas veces solamente se idealizaba la reparación de la máquina como el proceso final del mantenimiento y reparar la máquina, corregir el problema o la falla que se presentó y hasta ahí. Muchas veces no se verificaba cuál fue el origen de esa falla o qué circunstancias ocurrieron para que se presentara esa falla. Después de 1914 hasta antes del 50 se enfocó mucho en el mantenimiento preventivo. Bueno, antes de hablar un poco sobre esto, vale la pena decir que el desarrollo del mantenimiento vino de la mano con la revolución industrial. Ustedes saben que en esta etapa de la historia, en los tiempos de la revolución industrial, fue cuando se empezó a implementar maquinaria de tipo mecánica para realizar labores que anteriormente hacían personas. Entonces, pues con el empleo de toda esta maquinaria vino la necesidad de hacer labores de mantenimiento. Entonces, volviendo a nuestro tema del mantenimiento predictivo, ya se le daba una importancia a prevenir que se presentaran problemas. Entonces, los operarios veían que, por ejemplo, pues en una máquina determinada era constante que fallara un, un engrane determinado. Entonces, antes de que ese engrane fallara, pues ellos ya tenían como una visión básica de en qué momento cambiar esa pieza para evitar que se presentara una falla. Entonces ya se empezaron a establecer algunas labores enfocadas a prevenir que ocurrieran fallas de nivel crítico que afectaran la productividad de la empresa. Pero igual, toda esta etapa estaba enfocada al cuidado de las máquinas, solo de las máquinas. No se tomaba en cuenta que si fallaba una máquina importante iba a fallar toda la producción. Entonces, más adelante, los ingenieros de mantenimiento se dieron cuenta que habían que realizar acciones en pro de salvaguardar la operación, que los tiempos de parada fueran los mínimos posibles, que las pérdidas ocasionadas por fallas en la maquinaria fueran las mínimos posibles. O sea, ya se le dio un enfoque determinado al servicio o a la producción que establecían las industrias en ese entonces. Entonces, desde la década del 50 hasta el 70, empezamos a manejar unos términos referentes al mantenimiento productivo. Y más que mantenimiento productivo, esta fue una etapa dura o fuerte para el mantenimiento predictivo. Entonces, predecir utilizando tecnología posibles fallas que se fueran a presentar.
Igual acá se involucraba a más personal del que antes. Anteriormente pues solo se tenía el personal de reparación. En esta etapa ya se empieza a hablar de departamentos de mantenimiento, ya hay como una convergencia más grande a una mayor importancia a los temas de mantenimiento. Después de la década del 80 empezamos a hablar de mantenimiento productivo total, que es en donde se busca que todos los operadores dentro de una empresa, sin importar la condición que tengan, es decir, no importa si es el operador de una máquina determinada, si es el de ventas, si es el gerente, si es el presidente, todos tengan como un sentido de pertenencia o de responsabilidad a salvaguardar los activos de una empresa. Y es como el énfasis que se hace en el mantenimiento productivo total. Como objetivos principales de este tipo de mantenimiento, el primero es lograr cero fallas, cero defectos y cero accidentes. Por la realidad o por la noción que nosotros tenemos de la realidad de la vida, es un objetivo imposible de lograr. Pero lo que se busca es acercarnos lo más que podamos a ese objetivo. Entonces, como objetivos tangibles o que se pueden realizar, el TPM proporciona medios para aumentar la cantidad de tiempo en que un activo esté disponible confiablemente para uso de producción. Esto quiere decir que el TPM nos proporciona una serie de herramientas para garantizar que ese activo esté disponible para utilizar y que su funcionamiento sea correcto. No solamente que esté disponible, porque puede ser que esté disponible pero esté trabajando mal. Entonces tenemos que tener en cuenta los parámetros de confiabilidad, es decir, que nos garantice la operación ese activo que nosotros estamos utilizando. Y otro objetivo es afectar a los operadores y lo que les mencionaba anteriormente, no solo a los operadores, sino también a todos los miembros de una empresa o una industria a tener una mayor conciencia, sentido de propiedad, de apropiación y de responsabilidad de los activos de producción. Es decir, que todos los miembros de un mismo lugar que tienen como punto de común esa empresa o esa industria se preocupen por la, la, la correcta operación de los activos o el correcto funcionamiento de los activos, el cuidado de las máquinas. Entonces busca un poco que todos tengamos ese sentido de pertenencia con nuestras empresas. Entonces a eso vamos como uno de los objetivos del TPM. Vamos a hablar ahora un poco sobre los tipos de pérdidas que se pueden presentar. Y esto es común para casi cualquier tipo de industria. Entonces, pérdidas o fallas, ¿cierto? Estamos como en el mismo contexto. Inicialmente tenemos las pérdidas debido a un bajo rendimiento. Entonces, este tipo de pérdidas se mencionan, por ejemplo, cuando una máquina no está funcionando a su máxima velocidad, es decir, que no tiene el rendimiento adecuado. Eso pues se ve traducido en pérdidas de tiempos, en pérdidas de producción. Y muchas veces este tipo de pérdidas son por problemas de mala coordinación o mal calibrado de las máquinas que no garantizan que éstas operen a su máxima capacidad o a la capacidad deseada cuando se establecieron las condiciones de diseño. Otro tipo de pérdidas comunes son las debidas a la mala calidad. Entonces, ¿de qué nos sirve que una máquina esté operando a una gran velocidad si está produciendo piezas de mala calidad? Y eso pues a largo plazo se ve en la opinión de los consumidores finales para el caso de fábricas de productos. Es algo que pasa pues sin ser menospreciativo con mucha mercancía que nos llega de China, ¿cierto? Ellos producen grandes cantidades a masas muy grandes, pero en muchas ocasiones no son de la mejor calidad. Y entonces eso genera un impacto negativo hacia el país de fabricación. Una noción que tiene la gente es que si viene de China, pues no es de buena calidad. Cuando hay muchos
dispositivos o muchos productos que son de estos países, que son de muy buena calidad, pero como tenemos una noción de que vienen de allá porque de allá sacan mucha mercancía, va a ser de mala calidad. Entonces, si bien esto puede trascender no solo de una sola empresa, sino a lo que pasa con China, que da un entorno negativo hacia todo un país. Otro tipo de pérdidas son las debidas a defectos del proceso. ¿Qué ocurre acá? Puede ser que tengamos una planta en donde se utilicen varias máquinas, pero alguna de ellas esté fallando, entonces algún activo esté fallando, lo que genera que todo el proceso se va a entorpecer o todo el proceso va a tener un mal funcionamiento. Entonces, dado que un solo equipo es el que está fallando, nos va a afectar todo el proceso. Y otras muy comunes, y esto sí hay que decirlo, comunes en todo tipo de empresas, son las debidas a la puesta en marcha. La puesta en marcha quiere decir cuando se inicia la operación en una planta, es decir, el momento inicial en que se enciende la producción. ¿Qué pasa acá? Pues que al inicio todas las plantas van a tener problemas de diseño, hay muchos ajustes que hacer, hay que calibrar las máquinas y inicialmente la operación em, va a estar debida a esos factores. Hasta que no se corrijan todos esos factores, no puede haber una correcta operación. Entonces, siempre que se pone en marcha el inicio de una operación, vamos a identificar todo este tipo de inconvenientes que nos pueden llevar a generar pérdidas. Entonces, inicialmente siempre se van a presentar pérdidas de este estilo. Entonces, hay un gráfico muy utilizado para el tema de la puesta en marcha y es el que conocemos como curva de la bañera, dado a las fallas que se presentan en el ciclo inicial, en el tiempo de operación común y hacia el final. Entonces recordemos que cualquier equipo siempre va a tener un final, ¿cierto? Ya sea por desgaste de los componentes internos, por daños que se han sufrido en la maquinaria. Entonces, pues no va a ser una operación infinita. Estas primeras fallas que tenemos en esta parte muchas veces se les llaman fallas infantiles, dado que se relacionan con el comienzo de operación de cualquier empresa o de cualquier industria. Entonces, como vemos acá es una curva decreciente. Al inicio van a ser muchas las fallas que se presenten, pero a medida que se vayan calibrando los equipos, que se vayan ajustando las máquinas, que se vayan corrigiendo los parámetros de diseño, esas fallas van a tender a disminuir hasta que sean pues las mínimas para este tipo de fallas. Luego vamos a tener unas fallas que van a ser comunes y estas son las que llamamos de tiempo constante. Es decir, pues que son fallas que sí o sí van a ocurrir, pero que no son tan graves como las que se presentaban inicialmente. Y el número de estas fallas pues es el mínimo. Pero pues es normal que en todas las empresas ocurran fallas. Por eso decíamos inicialmente que los objetivos de que se produzcan cero fallas y cero accidentes es imposible de cumplir. Entonces se busca minimizar ese tipo de fallas o inconvenientes que se puedan presentar. Y la última parte ya está dado pues a un aumento de fallas y esto sí ya es debido a los temas de vida útil de las máquinas o de los dispositivos. Entonces ya cuando las máquinas cumplen su ciclo de vida o de funcionamiento, pues van a empezar a presentar fallas que a medida que pasa el tiempo, pues van a ir aumentando. Y pues estas sí ya son un poco más normales, al igual que las que mencionábamos anteriormente al inicio de la puesta en marcha. Entonces estas están dadas a la puesta en marcha de la empresa y estas están dadas a el cierre del ciclo de vida útil de los equipos o de los activos. Bueno, hablemos ahora un poco sobre los conceptos del TPM, del mantenimiento productivo total. Este tipo de conceptos se pueden también ver como una serie de fases en las cuales ocurre el TPM para garantizar pues que sea el correcto proceso
de cuando implementamos este tipo de mantenimientos. Inicialmente hablamos de un mantenimiento autónomo, un mantenimiento planificado y la reducción del mantenimiento. ¿Qué ocurre acá? El mantenimiento autónomo es en donde involucramos a la mayor parte de gente en los temas de mantenimiento. El mantenimiento planificado ya es todas esas acciones que hacemos para evitar que se presenten fallas. Esto está muy dado al mantenimiento predictivo. Ya vamos a hablar un poco sobre los métodos más comunes de mantenimiento predictivo. Y al final estas dos herramientas que hicimos inicialmente nos sirven para reducir el mantenimiento, porque ya vamos a tener mucha información que sacamos de las fases anteriores, lo que permite que se reduzca la etapa de mantenimiento. Entonces vamos a ver algunas características de cada una de estas fases. Cuando hablamos de mantenimiento autónomo, la idea central es pues fundamentar a los operadores a que realicen algunas tareas de mantenimiento de rutina, especialmente pues ellos que son los que están allá trabajando con las máquinas a diario, pues son los que tienen una observación más clara de los procesos que esas máquinas realizan. Entonces algunas tareas que se deben procurar hacer de manera continua, si es posible diarias, son temas de limpieza, de inspección, de ajuste, de lubricación, que pues garantizan que todo funcione dentro de los parámetros normales. Entonces, como los operadores son los que están allá en contacto directo con las máquinas, ellos pueden obtener información sobre el estado de sus activos. Es decir, que pues aparte de ello, pues vamos a tener una serie de documentos que nos sirven para llevar, digamos, el historial de nuestros activos. Entonces pues ellos conocen qué tipo de mantenimiento se les realiza habitualmente, qué tipo de procedimientos de limpieza, de lubricación, cuándo se les realiza mantenimiento, qué tanto es necesario hacerles mantenimiento. Ellos pueden determinar o dar una visión de en qué momento empieza a fallar una máquina o que hay que cambiarle, todo ese tipo de cositas que se consiguen con la experiencia. Entonces esa información pues es importante empezar a recopilarla. Y pues la responsabilidad en la que están inmersas los operarios, lo que hablábamos anteriormente, o sea, determinar ese sentido de apropiación o ese sentido de pertenencia a la empresa que hace que los operadores se preocupen por el estado de los activos y adicional pues que procuren el buen cuidado, ¿cierto? Es importante pues que esto ocurra de manera frecuente. Y el mantenimiento planificado también se conoce como mantenimiento predictivo. En este tipo de mantenimiento lo que se quiere también es tratar de usar elementos de tecnología para evidenciar una posible falla que se pueda presentar. Por eso decimos que es un mantenimiento proactivo, porque se realiza de manera constante. Entonces la idea es reparar y reemplazar componentes dentro de los activos antes de que se genere una avería. Entonces les digo acá que va muy de la mano o es sinónimo del mantenimiento preventivo. Dentro del mantenimiento preventivo se hace un diseño experimental que lo conocemos con las siglas DOE, por lo mismo, por su acotación en inglés. ¿Qué es lo que se hace en un diseño experimental? Entonces se buscan una serie de parámetros en los cuales se pueda establecer que pueden ser significativos para determinar si se produce una falla. Entonces, por dar algunos ejemplos, si yo pongo una máquina a trabajar y esta máquina tiene internamente un motor, entonces el motor cuando está trabajando tiene una temperatura de operación normal o adecuada, que es la que nos indica el fabricante. Si yo hago una medición de esa temperatura y resulta que la temperatura que yo estoy midiendo excede
o sobrepasa la temperatura de funcionamiento normal, ya es un parámetro que me indica que algo puede fallar a futuro. Entonces, esos son los tipos de procedimientos que hacemos como diseños experimentales, o sea, tenemos que hacer experimentos para definir si ese parámetro nos sirve para establecer a futuro que se pueda presentar una falla. Entonces quiero hacer acá un poco de énfasis en los tipos de mantenimiento preventivo o técnicas de mantenimiento preventivo utilizando herramientas tecnológicas. Entonces voy a acudir a otra presentación. Las técnicas de mantenimiento predictivo comunes son, o pues que se ven con mayor frecuencia en las industrias, son los análisis de vibraciones, análisis de lubricantes, termografía infrarroja, tintas penetrantes y el ultrasonido. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los procedimientos que se hacen en cada una de ellas. Entonces el primero es el análisis de vibración. Para ello se utilizan unos aparatos que nos permiten medir las tasas de vibración de una máquina determinada. Esto sirve para ver si está trabajando en funciones en condiciones normales. Entonces algunos elementos que utilizamos para esto pues son como los que se presentan en esta imagen, que llamamos también vibrómetros. Entonces lo que se hacen es estas puntas que a veces parecen como las de un multímetro, conectarlas a las superficies de nuestras máquinas y empezar a hacer el estudio de observación sobre los parámetros de vibración de cada una de estas máquinas. Cabe la pena aclarar que este tipo de análisis predictivo es en muchas ocasiones superficial, es decir, no es invasivo, no tenemos que ir y abrir la máquina para poder observar los fenómenos que se están presentando. Entonces, pues comúnmente se hace como el operador que está en esta partecita, él conecta allá las puntas a la superficie de la máquina y con su equipo empieza a revisar los parámetros de trabajo de dicha máquina. Entonces, pues podemos obtener una información constante de según las escalas de medición que tengan estos aparatos, o podemos obtener este tipo de gráficas que son pues un registro, se parecen mucho a esas gráficas que se utilizan para medir movimientos telúricos, en las que se establecen los parámetros de funcionamiento normal de vibración de una máquina, entonces muy utilizadas cuando se emplean motores. Entonces, por ejemplo, analicemos esta que tenemos acá. Puede ser que el fabricante nos diga que en condiciones normales la máquina debería tener una variación de vibración entre 5 y menos 5. Si ocurre que tenemos picos que sobrepasan esos valores de 5 y menos 5, pues ya es un factor para preocuparnos o para emplear algunas acciones de mantenimiento. Si es muy repetitivo esos picos fuera de sus parámetros normales, pues ya es una observación que podemos establecer. Entonces fijémonos en la imagen que tenemos acá en la parte de abajo. Puede hacer que aumente la vibración dado que estas correas dentadas se están desgastando. Entonces hay un desgaste, lo que permite que no se transmita correctamente el movimiento. Entonces es un parámetro que lo podemos establecer utilizando este tipo de aparatos sin necesidad de parar la producción de la máquina. Entonces se hace de una manera predictiva antes de que ocurra una falla o un inconveniente con la producción. Esta es muy importante, el uso de lubricantes en muchos dispositivos que utilicen lubricantes. Tiene dos funciones principalmente. La primera es evitar el calor y bajo ese parámetro se garantiza el otro, que es evitar el desgaste de las máquinas. Es recomendable que este tipo de maquinaria que utiliza sistemas que se deben lubricar, aplicarles el proceso de lubricación a diario o casi a diario para garantizar el correcto funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos acá, por ejemplo, en esta gráfica, las dos superficies que están en contacto y no se aplica el suficiente lubricante
va a haber un contacto directo entre las dos partes. Como están las dos piezas en contacto acá en esas partes, en esta señalización que tengo acá, y no se aplica lubricante, eso va a generar calor. Cuando ocurre calor, pues va a empezar a que las dos piezas se empiecen a desgastar, y por eso acá vemos como unos dientes que van a empezar a ser más notables en la operación dadas las condiciones de temperatura elevada. Si se aplica lubricante, pues no voy a tener tanto calor entre las dos piezas y el desgaste pues va a ser menor. Entonces ahí está la importancia de el uso de lubricantes. Pero no solamente eso, el lubricante también me sirve para hacer algunas acciones de mantenimiento predictivo. Siempre que nosotros lubricamos una pieza, en muchas ocasiones retiramos el lubricante anterior o los residuos del lubricante anterior. De esa ese residuo podemos hacer algunos análisis que los conocemos como análisis de lubricantes. Entonces algunos de ellos son los de conteo de partículas. Entonces bajo condiciones normales digamos que tiene que haber un número determinado de partículas en el lubricante que nosotros retiramos. Esas partículas las podemos examinar en el microscopio y determinar qué posibles fallas se pueden presentar en la máquina según el análisis que estamos haciendo con las partículas. Entonces, por ejemplo, si al momento de examinar las partículas ocurre que son más grandes de lo que deberían eh, darse en condiciones normales, entonces ya es un indicio a que esa máquina puede fallar en la parte de lubricación. Hay otras técnicas como el análisis espectrométrico que también sirve para determinar fallas dadas por las partículas que nosotros sacamos del lubricante. Una de las más comunes que se utilizan como técnica de mantenimiento predictivo es la termografía infrarroja, y para ello se utilizan algunos dispositivos comúnmente conocidos como cámaras infrarrojas que nos permiten ver en una superficie la cantidad de calor que está suministrando. Entonces acá ocurre como el ejemplo que les estaba mencionando anteriormente. Si una pieza en un determinado activo, en una determinada máquina, está trabajando a una temperatura mayor a la que debería trabajar en condiciones normales, entonces ya es un factor para tener cuidado y establecer acciones de mejora. Entonces estas piezas nos permiten visualizar esos efectos de temperatura en los activos de nuestras empresas. Por lo general cada una de esas cámaras o de esas pistolas infrarrojas tienen una escala que indica pues a cuánta temperatura se encuentra determinada máquina. Entonces digamos en esta vemos que hay un motor en el cual está sobrecalentándose, ¿cierto? Está trabajando a más de su temperatura recomendada. Acá por ejemplo en esta instalación también vemos un elemento que está eh, pues muy caliente. Este tipo de herramientas pues son muy utilizadas como técnicas de mantenimiento predictivo. Otro tipo de técnicas pues es el empleo de tintas penetrantes que nos permiten ver la superficie de desgaste en los elementos. Esto es muy común hacerlo en calderas, por ejemplo en la industria petrolera o en la industria química, en la que los elementos pueden corroer de alguna manera las calderas en las cuales se deposita. Entonces el empleo de tintas penetrantes nos permite establecer en qué sectores está más presente la corrupción o otros elementos que se pueden presentar. Por ejemplo acá para un engrane, haciendo un análisis de tintas penetrantes podemos establecer que está próximo a fracturarse o está próximo a fallar, lo que desencadenaría en un paro total para una pieza pues tan grande como esa que tenemos ahí. Entonces esas eran algunas técnicas que se aplican en la parte del mantenimiento preventivo.
Bueno, ya la última parte o la última fase es la reducción del mantenimiento. Una de las uno de los pilares del TPM establece que se busca reducir al máximo los temas de mantenimiento. ¿Qué ocurre acá? Si ya tenemos una primera observación hecha por los operadores, ya tenemos rutas establecidas de inspección de maquinarias, pues ya podemos empezar a ver qué tiempos son específicos o son necesarios para hacer un mantenimiento. Ya no tenemos que estar constantemente en este proceso de construir planes de mantenimiento, sino que podemos ser más específicos porque ya tenemos un conocimiento mayor de todos los elementos que componen nuestra producción. Entonces uno de los pilares es eso, tratar de reducir al máximo los temas de mantenimiento, pero siempre garantizando que se cumplan los parámetros que establecimos anteriormente, que se cumplan esos objetivos de aumentar la productividad y reducir las posibles fallas que se puedan presentar, además de garantizar el cuidado de los activos presentes. Bueno, ahora hablemos un poco sobre la eficacia de los activos. Entonces, como lo mencionamos hace un momento, no solamente garantizando que un equipo funcione, eso me garantiza una correcta productividad, porque puede hacer que ese equipo funcione, pero no esté funcionando correctamente, entonces el acabado de las piezas al final no sea el correcto o no sea el que el cliente me está pidiendo. Por lo tanto, debemos garantizar la eficacia en todos estos factores. Entonces, primer, la primera el primer ítem que tenemos que tener acá en cuenta es la disponibilidad de los activos. Cuando hablamos de disponibilidad nos referimos a que todo funcione correctamente, que esté disponible el mayor tiempo posible. Es decir, que la máquina esté en condiciones de operar siempre que se le requiera. Entonces a eso vamos cuando hablamos de disponibilidad. Eficiencia del rendimiento. Entonces acá sí es tratar de ver que funcione correctamente, que garantice la operación para la cual nosotros requerimos esa máquina o ese activo y que funcione en las condiciones correctas de funcionamiento para garantizar la calidad del producto al final. Y la última fase o el último ítem es lo que nosotros conocemos como el OEE, que tiene que ver con la tasa de la calidad, en la cual medimos la eficacia de el activo o del equipo. Entonces vamos a especificar un poco a qué nos referimos con esa sigla OEE. Entonces esto pues hace referencia a la eficiencia global de los equipos productivos. Viene también de una referencia de siglas en inglés que es Overhaul Equipment Effectiveness. ¿Qué quiere decir eficacia global de equipos productivos? Entonces es un indicador dentro de las métricas que nosotros tenemos para estudiar la eficacia de los activos. Entonces recuerden que allá en los documentos que ustedes tienen se habla sobre las métricas que se tienen para la medición de la eficacia dentro del TPM. Una de las utilizadas es la OEE, pero a veces se queda un poco corta, porque acá al momento de utilizarla no tenemos en cuenta muchos aspectos importantes que pueden llevar a la correcta operación. Por lo general definimos el OE como una multiplicación entre lo que es la disponibilidad o el tiempo de disponibilidad, el rendimiento y la calidad. Hay algunas técnicas utilizadas para poder medir cada uno de estos factores de rendimiento. Entonces, si no estoy mal, dentro de una de las actividades que se encuentran en el aula, ustedes tienen que hacer uso de esta herramienta métrica. Entonces, la idea es que verifiquen un poco cómo determinar cada una de esos componentes: disponibilidad, rendimiento y calidad. Bueno, ya para cerrar, hablemos sobre una técnica que muchas veces la tomamos más de modo personal, pero que se puede aplicar de una manera más macro, y es el de las 5 S.
Un poco de historia de dónde sale este, este fenómeno es de la tradición japonesa. Como ustedes de pronto saben por lo que han visto en redes sociales o en medios de comunicación, que los japoneses tienden a ser muy disciplinados y tienden a ser muy organizados. Esto se da por este tipo de técnicas que establece su cultura. Una de ellas es la de las 5 S. Hablando un poquito de historia sobre esta técnica, se empieza a implementar por allá en la década del 50-60 en la compañía Toyota. Ustedes saben que Toyota pues, es una empresa dedicada a la fabricación de vehículos, sobre todo de automóviles. Lo que buscaba Toyota con el empleo de esta técnica es que los funcionarios fueran más organizados y más disciplinados al momento de cumplir sus tareas. Entonces la primera, bueno, 5 S es porque bajo las palabras en japonés todas empiezan por eso se le conoce como las 5 S. La primera es la de seiri, que significa organizar. Entonces se busca que el funcionario tenga bien organizado su puesto de trabajo con las condiciones necesarias para su operación. La otra es seiton, que significa ordenar. También nosotros hemos escuchado que los japoneses son muy ordenados en todo lo que hacen. Entonces comúnmente nos muestran en las películas o en las series que tienen que ver con Japón que todo se encuentra muy bien organizado, muy bien distribuido en su espacio de trabajo. La tercera indica seiso, que quiere decir limpiar. Entonces procurar tener nuestro puesto de trabajo organizado en condiciones de limpieza, que siempre esté limpio, y esto pues va un poco hacia el tema de la salud del operador. Entonces si un operador trabaja en condiciones en las que se acumula mucho polvo, pues puede que afecte su salud a un largo plazo. Entonces se refiere a tener siempre limpio el lugar de trabajo. La cuarta, seiketsu, que significa estandarizar. Y esto va dado a esas operaciones en las cuales todos los miembros, pues valga la redundancia, todos los operadores tienen que estar organizados de tal manera que cumplan con la labor para cual están ahí en ese departamento o en esa parte de la compañía. Entonces estandarizar busca que todos hablen el mismo idioma para que se puedan entender. Y la última, que es Chitsuke, indica mantener. Pues la idea de esta última es un poco dado al mantenimiento, es decir, a garantizar el cumplimiento de todas las funciones. Y dentro de este ciclo es siempre mantener esas 5 S, que todo funcione como un bucle y que no vaya a fallar en ninguna de ellas. Todo, como les comenté, dado a la disciplina y la organización para mejorar la productividad en nuestras empresas o en nuestras industrias. Listo, entonces eso era lo que quería comentarles sobre esta primera parte. Por favor lean el módulo completo, tiene información pues muy importante. Yo hablé un poco sobre los primeros temas, revisen la parte de las métricas que son importantes y los demás temas que allá se plantean. Adicional, lean también los documentos que están ahí para consulta. Bueno, vamos a revisar ahora un poco sobre las actividades que tienen que realizarse en este primer módulo. Entonces, la actividad 1 es utilizando esa tarea, esa herramienta de la que estábamos hablando, de las 5 S, directamente en sus puestos de trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, delimitar el área de trabajo, describir cómo está inicialmente. Esto es antes de empezar a aplicar el tema de las 5 S. Entonces, ¿cómo está en ese momento? No importa si está desordenado, no importa si está sucio, la idea es ver cómo evoluciona el puesto de trabajo aplicando la herramienta de las 5 S.
Luego hacemos una tablita que la pueden hacer en un Excel en el que describan pues cada elemento y con qué frecuencia lo utilizan. Entonces si en su lugar de trabajo hay un computador, me imagino que es una frecuencia permanente de uso. Entonces vamos a hacer una clasificación de esos elementos. Luego vamos a hacer la limpieza aplicando las técnicas de las 5 S. Y la idea final es determinar los focos que generan suciedad. Entonces, si estamos en el computador y estamos trabajando en una industria metalúrgica, entonces van a haber muchas partículas de metales que pueden generar suciedad. O si estamos trabajando en industria de madera, pues va a haber mucha viruta de madera, que es un foco de suciedad. Entonces, pues eso es lo que queremos que analicen en esa primera actividad. La segunda actividad nos indica que hay que construir, y esto es importante, con sus propias palabras. Ustedes leen la documentación adecuada y con sus palabras pues van a describir el tema de la metodología que implementan allá donde ustedes trabajan. La van a enfrentar o van a hacer un paralelo entre esa metodología de mantenimiento y las técnicas del TPM. Y al final vamos a compararlas con las técnicas de OE. Entonces acá en esta parte pues investigan cómo medir cada uno de esos parámetros necesarios para calcular el OE. Entonces recordemos que era eficiencia, calidad, disponibilidad. Entonces lo hacemos en un informe y lo enviamos. Una recomendación en esta parte de las tareas es que utilicen siempre que puedan las normas APA. Ahí dentro de los módulos del curso encuentran un documento, guías de normas APA, para que hagan esa revisión y puedan generar esos documentos o esos informes lo más presentables posibles. Entonces involucren ahí el tema de la presentación en cuanto a portada, introducción, conclusiones, y lo más importante es las referencias, tener muy claro de dónde salió esa información y referenciarla correctamente. Entonces, estudiosos, esto era lo que quería comentarles en esta primera etapa, este primer encuentro. Si tienen alguna duda o algún inconveniente, por favor me lo hacen saber. Me pueden escribir por las herramientas de comunicación, ya sea por el chat o preferiblemente por el correo electrónico. Entonces ahí donde dice bandeja de entrada, por ahí me pueden escribir y estaré contestando pues en un plazo no mayor a 24 horas. Recuerden que ya estamos próximos a cerrar estas primeras actividades. Las dejaré abiertas hasta el lunes 6 de abril para que las personas que hacen falta por la primera actividad puedan finalizarla, y los que tengan la segunda pendiente pues hasta ese día estará abierta. Entonces eso era todo por esta primera videoclase. Igual si tienen alguna duda me comentan, lean por favor los documentos y ahí estamos en contacto para cualquier cosa. Entonces muchas gracias por la atención prestada. Esto se graba y se sube, va a quedar ahí disponible unos días y yo lo voy a subir ahí a la plataforma para que lo puedan visualizar. Entonces muchas gracias nuevamente y que tengan un buen resto de semana. Hasta luego. You are now muted.